El ascenso y la caída de Salomón, la sabiduría y los errores del rey de Israel. Salomón, hijo del rey David y Betsabé, es una de las figuras más notables de la Biblia. Reconocido por su sabiduría, su riqueza incomparable y su papel fundamental en la construcción del Templo de Jerusalén, su carrera está marcada tanto por grandes logros como por decisiones que llevaron su reinado al declive. En este estudio, exploraremos en detalle el ascenso, el reinado y los últimos días de Salomón, basándonos en narraciones bíblicas. Antes de comenzar nuestro vídeo, solo quería recordarte que te suscribas al canal y dejes un me gusta para que podamos continuar con contenido de calidad para ti. Ascensión al trono, intrigas y profecías. La sucesión al trono de Israel no fue un proceso fácil. Después de la muerte del rey David, Adonías, uno de los hijos mayores, intentó usurpar el trono. Sin embargo, la intervención del profeta Natán y Betsabé consiguió que Salomón, elegido por Dios, fuera coronado como nuevo rey. La profecía de Dios a David, registrada en 1 Crónicas 22, confirmó que Salomón sería el sucesor y responsable de la construcción del templo en Jerusalén. Dios dijo: «Has derramado mucha sangre y hecho muchas guerras. Por tanto, no construirás un templo en mi honor, porque has derramado mucha sangre delante de mí. Sin embargo, tendrás un hijo que será un hombre de paz y tranquilidad. Le daré descanso de todos los enemigos que lo rodean. Su nombre será Salomón, y durante su reinado daré paz y tranquilidad a Israel». Salomón comenzó su reinado promoviendo la estabilidad y la unidad. El significado de su nombre, paz, reflejaba el momento inicial de su gobierno, marcado por la tranquilidad y la prosperidad. La transición de David al trono de Salomón fue una de las más delicadas e intrigantes en la historia de Israel. Aunque Salomón fue el elegido de Dios, su ascenso estuvo marcado por tensiones familiares y políticas. Adonías, el hijo mayor superviviente de David, aprovechó la vejez y la fragilidad de su padre para intentar consolidar su poder. Realizó una ceremonia para proclamarse rey, reuniendo partidarios influyentes, como Joab, comandante del ejército, y Abiatar, sacerdote. Este intento de usurpación casi tuvo éxito, si no fuera por la rápida intervención de los aliados leales a Salomón. La madre de Salomón, Betsabé, y el profeta Natán fueron fundamentales en este momento crítico. Fueron al rey David para recordarle la promesa de que Salomón sería su sucesor. David, reconociendo la gravedad de la situación y fiel al propósito divino, ordenó que Salomón fuera ungido rey inmediatamente. La ceremonia de unción se llevó a cabo con gran pompa y apoyo popular, sellando el destino de Salomón como legítimo heredero al trono. Este episodio, narrado en 1 Reyes 1, también resalta la importancia de Natán como consejero espiritual y político. Su acción estratégica no solo evitó una guerra civil inminente, sino que también aseguró que se cumplieran los planes de Dios para Israel. La unción de Salomón fue un importante momento de transición, que marcó el fin de la era de David y el comienzo de un nuevo capítulo de paz y prosperidad. Además de la intervención divina, la ascensión de Salomón al trono estuvo directamente relacionada con la promesa de Dios a David. En 1 Crónicas 17, Dios le había asegurado a David que su reino se establecería para siempre y que uno de sus descendientes construiría un templo en su honor. Esta promesa reforzó la legitimidad de Salomón como sucesor,
ya que no solo era un rey elegido por David, sino también ungido por Dios mismo. Otro aspecto sorprendente de este ascenso fue la forma en que Salomón demostró sabiduría desde el comienzo de su reinado. Al asumir el trono, actuó con determinación para consolidar su autoridad, castigando a quienes amenazaban la estabilidad del reino. Adonías, por ejemplo, inicialmente se salvó, pero después de intentar nuevamente amenazar al gobierno de Salomón, fue ejecutado. Estas decisiones reforzaron su posición como líder que no dudó en tomar medidas firmes para proteger el reino. Así, su ascensión al trono sentó las bases de un reinado que comenzaría con paz y prosperidad, cumpliendo las profecías divinas. La elección de Salomón, la sabiduría por encima de todo. Uno de los momentos más memorables de la vida de Salomón ocurrió en Gabaón. Durante un sacrificio al Señor, Dios se le apareció en sueños y le dijo: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». La respuesta de Salomón, registrada en un Reyes 3:14, reveló su humildad y deseo de liderar con rectitud. Pidió sabiduría para juzgar al pueblo de Israel, en lugar de riquezas o una larga vida. Esta elección agradó a Dios, quien no solo le concedió sabiduría, sino que también le prometió riquezas y honores incomparables. Un ejemplo clásico de su sabiduría es el juicio de las dos mujeres que se disputaban la maternidad de un niño, un Reyes 3:16-28. Salomón sugirió dividir al niño por la mitad, y la reacción de las mujeres reveló a la verdadera madre, la que prefirió renunciar a su hijo para preservarlo. Este episodio consolidó la ama a Salomón como a un rey sabio y justo. La petición de Salomón de sabiduría, en lugar de riquezas, poder o una larga vida, es uno de los momentos más emblemáticos de su historia. Este acontecimiento ocurrió a principios de su reinado, mientras aún estaba consolidando su posición como líder de Israel. En un Reyes 3, la Biblia informa que Salomón ofreció 1000 holocaustos en el altar de Gabaón, demostrando su reverencia y devoción a Dios. Durante la noche, el Señor se le apareció en sueños y le hizo una oferta extraordinaria: «Pídeme lo que quieras y te lo daré». El templo no solo representaba un lugar de adoración, sino también un centro de unidad para la nación de Israel. En tiempos de dificultad o de fiestas, los israelitas podían reunirse allí para adorar a Dios, ofreciendo sacrificios y oraciones. La dedicación del templo, que se llevó a cabo con gran celebración, estuvo marcada por una ceremonia solemne, donde Salomón, como principal líder espiritual de Israel, oró por la presencia continua de Dios entre su pueblo. La oración de dedicación de Salomón, registrada en un Reyes 8, es uno de los momentos más conmovedores de la narración bíblica, donde el rey pide que Dios escuche las oraciones de todos los israelitas que van al templo, sin importar dónde se encuentren. El templo de Jerusalén se convirtió en el epicentro espiritual y cultural de Israel. Durante el reinado de Salomón, fue el lugar central de adoración, y la presencia de Dios en el templo se consideraba una señal del pacto que había hecho con los israelitas. La construcción del templo también sirvió para solidificar la posición de Salomón como líder ungido por Dios, no solo en términos de sabiduría sino también en su papel como guardián de la fe del pueblo. Sin embargo, el templo, a pesar de su grandeza, no era solo un símbolo de prosperidad material, sino de obediencia espiritual y compromiso con el Señor. Salomón, con su sabiduría, entendió que el templo no era un fin en sí mismo,
sino un medio para conectar al pueblo con Dios y establecer un legado de fe para las generaciones futuras. Relaciones internacionales y diplomacia. Salomón también era conocido por su diplomacia. Formó alianzas con reinos vecinos mediante matrimonios y tratados comerciales. Uno de los encuentros más famosos fue con la reina de Saba, 1 Reyes 10 y 2 Crónicas 9, quien viajó a Jerusalén para probar la sabiduría del rey. Impresionada, reconoció su grandeza, llevándole obsequios lujosos como especias, oro y piedras preciosas. Estas alianzas contribuyeron a la estabilidad del reino y al aumento de la riqueza de Israel, consolidando la época dorada del reinado de Salomón. Los errores de Salomón, un reinado al borde del abismo. A pesar de su sabiduría, Salomón no fue inmune al fracaso. Su mayor error fue involucrarse con mujeres extranjeras, en contra de las instrucciones divinas, 1 Reyes 11, 1-3. Se casó con varias mujeres de naciones vecinas, muchas de ellas seguidoras de otros dioses. Esta desviación no solo desobedeció los mandamientos de Dios, sino que también trajo influencias culturales y religiosas contrarias a la fe israelita. Con el paso del tiempo, Salomón permitió la construcción de altares a deidades paganas, alejándose del Dios de Israel. Estos actos enojaron al Señor, quien levantó adversarios contra el rey, como Jeroboam, quien más tarde lideraría las tribus del norte. Los últimos días y el legado de Salomón. Salomón reinó durante 40 años, pero sus últimos días estuvieron marcados por sombras. Sus decisiones resultaron en un declive espiritual y político. Después de su muerte, su hijo Roboam asumió el trono, pero su pobre liderazgo llevó a la división del reino, Israel en el norte, liderado por Jeroboam, y Judá en el sur, gobernado por Roboam. La narración de 1 Reyes 11, 41-43 termina la historia de Salomón diciendo: el resto de la historia de Salomón, todo lo que hizo y la sabiduría que demostró, está escrito en el libro de los Hechos de los Reyes de Israel. Reinó 40 años en Jerusalén. Cuando murió, fue sepultado en la ciudad de David, y Roboam, su hijo, fue su sucesor. Lecciones de vida. La historia de Salomón es un recordatorio de la importancia de las decisiones éticas y espirituales. Incluso los más sabios pueden tropezar si no siguen los caminos de Dios. Su legado es una mezcla de grandeza y advertencia. La sabiduría y los logros no pueden reemplazar la obediencia a Dios. Si te gustó este contenido, suscríbete al canal, dale me gusta y comparte. Deja tus opiniones y reflexiones sobre esta fascinante historia en los comentarios. Un abrazo y quédate con Dios. La respuesta de Salomón no solo reveló su humildad sino también su profunda conciencia de la responsabilidad de gobernar. Reconoció su juventud e inexperiencia, comparándose con un niño incapaz de enfrentarse al gran pueblo de Dios. En lugar de pedir beneficios personales, Salomón pidió un corazón comprensivo para juzgar al pueblo y discernir entre el bien y el mal. Esta elección demostró que, ya desde joven, poseía una sabiduría inicial que trascendía los intereses egoístas, buscando el bienestar colectivo. Dios, complacido con el pedido, no solo le concedió la sabiduría que pedía Salomón, sino que también le prometió riquezas, honores y una larga vida si permanecía fiel a los mandamientos divinos.
Esta respuesta divina no solo fue una bendición, sino también un reconocimiento del deseo sincero de Salomón de gobernar con justicia. Con esto, Salomón se hizo conocido como el hombre más sabio de su época, reputación que rápidamente se extendió más allá de las fronteras de Israel. La sabiduría concedida a Salomón pronto fue puesta a prueba, y el episodio del proceso de las dos mujeres que se disputaban la maternidad de un niño supuso un hito en su reinado. La solución aparentemente radical de Salomón, sugerir dividir al niño por la mitad, reveló no solo a la verdadera madre sino también su capacidad para aplicar la sabiduría divina a situaciones prácticas y complejas. Este juicio trajo respeto y admiración al rey, consolidando su posición como líder justo y temeroso de Dios. Además de su aplicación inmediata en el gobierno, la sabiduría de Salomón también se manifestó en sus enseñanzas y escritos. Se le asocia tradicionalmente con la autoría de libros como Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, que ofrecen reflexiones sobre la moral, la espiritualidad y el propósito de la vida. Estos textos no solo influyeron en generaciones de israelitas, sino que siguen siendo una fuente de inspiración espiritual en todo el mundo. La elección de Salomón por la sabiduría por encima de todo no solo dio forma a su reinado, sino que también dejó un legado intelectual y espiritual que trascendió el tiempo. La construcción del templo en Jerusalén. Uno de los mayores legados de Salomón fue la construcción del templo en Jerusalén, el centro espiritual de Israel. Inicialmente planeado por David, el templo fue completado por Salomón con materiales preciosos como cedro del Líbano y oro puro. El lugar elegido, el monte Meraíe, tenía un significado especial, ya que fue donde Abraham demostró su fe al estar dispuesto a sacrificar a Isaac. El templo no solo simbolizaba la presencia continua de Dios entre el pueblo, sino también la dedicación y reverencia de Salomón. Este monumental proyecto reforzó la prosperidad del reino y la habilidad administrativa del rey. La construcción del templo en Jerusalén fue uno de los mayores logros de Salomón y marcó el apogeo de su reinado. El templo no fue solo un proyecto arquitectónico, sino un profundo logro espiritual, que simboliza la presencia constante de Dios entre el pueblo de Israel. La idea de construir un templo la tuvo su padre, el rey David, quien quería honrar a Dios con un lugar digno de su morada. Sin embargo, fue Salomón quien, con el apoyo divino, llevó adelante el sueño de su padre, convirtiéndolo en realidad. La Biblia relata que, antes de morir, David hizo los preparativos materiales y logísticos para la construcción, reuniendo grandes cantidades de oro, plata, piedras preciosas y madera del Líbano, y pasó estos recursos a Salomón para que el templo pudiera construirse con todos los medios necesarios. La posible pompa y grandeza. El sitio elegido para la construcción del templo fue el monte Meraíe, un lugar de gran significado espiritual para el pueblo de Israel. Este fue el mismo lugar donde, según la tradición bíblica, Abraham casi sacrificó a su hijo Isaac, en un acto de obediencia a Dios. Al elegir este lugar, Salomón no solo continuaba la promesa divina a David, sino que también establecía una conexión simbólica con la historia del pueblo de Israel y con el momento en que la fe de Abraham fue puesta a prueba. El templo de Salomón, por lo tanto, no sería solo un edificio, sino un hito de pacto y fe renovada entre Dios e Israel. La construcción del templo tardó 7 años en completarse, un periodo relativamente largo, pero que reflejaba la importancia y complejidad del proyecto.
El templo fue diseñado de manera grandiosa, con 3 áreas principales: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo, estaba el arca del pacto, que simbolizaba la presencia de Dios entre el pueblo. Para la construcción, Salomón utilizó materiales finos y de gran valor, como el cedro del Líbano, considerada una de las maderas más duraderas y nobles de la época, y el oro puro, utilizado para revestir las paredes y utensilios del templo. El uso de estos costosos materiales no solo reflejaba la riqueza del reinado de Salomón, sino también la reverencia y el deseo de honrar a Dios con lo mejor que el reino podía ofrecer.